es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Y en esta tarde, estimados hermanos, vamos a detenernos, vamos a estudiar juntos el versículo 12 de esta porción, que dice así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya hemos dicho, amados hermanos, en alguna ocasión, durante esta serie de estudios, estudiando esta porción del Padre Nuestro, hemos dicho en alguna ocasión que muchos cristianos en el día de hoy se acercan a Dios en oración simplemente para pedir cosas a Dios, para pedir por deseos personales, peticiones personales, y muchos se acercan simplemente para pedir a Dios un mejor trabajo, un mejor coche, una mejor casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando estudiamos esta oración modelo, la oración del Padre Nuestro, cuando la analizamos, la estudiamos, vemos a la luz de esta porción de la palabra de Dios que Dios, su nombre, su reino y su voluntad deben ser el centro, deben ser el núcleo de nuestras oraciones. Amada Iglesia, el cristiano, el creyente, debe tener como prioridad máxima Dios, su gloria, su nombre, su reino y su voluntad. Debemos tener, hermanos, como prioridad máxima que Dios sea glorificado, que su reino se extienda en este mundo caído y también someternos a su voluntad. Aunque a veces pasamos por valles de sombra de muerte y parece ser que no entendemos bien cuál es la voluntad de Dios. Pero nuestro deber como hijos de Dios es someternos a la voluntad divina. Cuando nos acercamos al Señor en oración, es necesario, es indispensable que glorifiquemos su nombre, ¿verdad? Que pidamos por la extensión de su reino, que sea hecha su perfecta voluntad en nuestras vidas, incluso también pedir por el sustento cotidiano. Ya vimos también esa expresión del versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios es el proveedor, ¿sí? Dios nos provee y tenemos que acercarnos a Dios en oración y pedirle también por el sustento cotidiano. Él es tu proveedor, amada Iglesia. Él te provee de todo lo necesario, tanto espiritual como físico. No dependes de tu trabajo, no dependes de tu posición económica, dependes de Dios. Él es el buen pastor que nos guía, nos conduce y nos provee de todo lo necesario. Y está muy bien que pidamos por el sustento cotidiano, que demos gloria a Dios, que oremos para que su reino sea extendido en esta tierra y que sea hecha su perfecta voluntad. Gloria a Dios. Pero hermanos queridos, es importante tener en cuenta algo fundamental que enseña la Sagrada Escritura. Y es que Dios, el Dios de la Biblia, es el Santo, Santo, Santo. Es el Dios infinito en santidad. Nosotros somos pecadores y necesitamos cada día confesar nuestros pecados delante del Señor. Es cierto que hemos sido redimidos, es cierto que hemos sido salvos por gracia, pero aún en nosotros hay una naturaleza caída que se opone al Espíritu. Y somos pecadores, pecamos, caemos y fallamos. Comenta el gran escritor y pastor que ya partió con el Señor, John Stott. John Stott, en su comentario, dice así: el perdón es tan indispensable para la vida y la salud del alma como el alimento lo es para el cuerpo. Es importante, ¿verdad?, el alimento para nuestro cuerpo. Si no comemos, morimos, ¿verdad? Pues es tan importante y tan indispensable para nuestra vida y salud del alma el perdón como lo es para nuestro cuerpo el alimento. Ahora bien, al leer esta porción, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, alguien pudiera preguntarse,
Pero ¿no fueron todos mis pecados perdonados en Cristo Jesús, según Colosenses capítulo 2, versículo 13? ¿Por qué debo orar pidiendo perdón? ¿No he sido ya perdonado en Cristo? Sí, es cierto. Es cierto. Cuando pusiste tu fe y confianza en Cristo, cuando recibiste a Cristo como Señor y Salvador personal, Dios perdonó todos tus pecados en Cristo. Estos pecados que te llevaban al infierno, tus pecados que te separaban de Dios, fueron todos perdonados en Cristo. Pero también es verdad, amados hermanos, que pecamos todos los días. Pecamos, fallamos, caemos. Aún no hemos entrado en la gloria, no hemos sido glorificados. Aún estamos en este mundo caído. Y como he dicho antes, aún en nosotros hay una naturaleza caída que nos lleva a caer y a pecar. Pero hermanos queridos, es en base, oiga bien, es en base a la obra expiatoria, a la obra perfecta de Cristo en tu lugar, en mi lugar, en la cruz, que somos perdonados cada vez que venimos ante el trono de la gracia, confesando nuestros pecados. Perdónanos nuestras deudas, dice el texto. La primera expresión dice, y perdónanos nuestras deudas. Ahora, esto de deudas, para los lectores no habituales de la Escritura, suena un poco extraño. Pueden creer que es una deuda del banco, pero no es así. Creo que todos los que estamos aquí somos lectores más o menos habituales de la Biblia, ¿no? O deberíamos serlo, ¿verdad? Pero si leemos el pasaje paralelo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 4, se lee así: perdónanos nuestros pecados. Perdónanos nuestros pecados. Esta es la idea de perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestros pecados. Algo importante que debemos tener en cuenta como lectores de la Biblia, como estudiosos de la palabra de Dios, es que el ser humano es deudor permanente de Dios. Somos deudores permanentes de Dios. La Sagrada Escritura enseña lo que se conoce teológicamente como la universalidad del pecado. La universalidad del pecado. Es decir, todos hemos pecado contra Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado contra el Dios Santo. Todos somos pecadores. Todos hemos ofendido a Dios. Todos hemos transgredido la santa ley de Dios. Y el pecado, estimados hermanos, oiga bien, el pecado lo hemos cometido contra el Dios infinito. Por esta razón, nuestro pecado se convierte en una deuda infinita. Este pensamiento lo escribía San Anselmo de Canterbury, allá por el siglo XII, en la Edad Media. Dios es un ser infinito, ¿verdad? Es infinito, es un ser infinito. Todos los seres humanos hemos pecado contra este Dios que es infinito. Nuestra deuda, nuestro pecado, es una deuda infinita, porque hemos pecado contra el Dios infinito. Ahora, ¿cómo podemos pagar esta deuda infinita? ¿Alguien tiene algo infinito para pagar a Dios por su pecado? Nadie. ¿Cómo podemos nosotros pagar esta deuda infinita que hemos contraído contra el Creador? La muerte de Cristo en la cruz del Calvario pagó nuestra deuda. Lo vuelvo a repetir. La muerte expiatoria de Cristo en nuestro lugar, allá en la cruz del Calvario, pagó tu deuda y la mía. Estando Cristo en el Calvario, expresó consumado es. En el griego tetelestai, significa pagado por completo. La deuda ha sido absolutamente, totalmente saldada. Gloria a Dios. Tu deuda y la mía ha sido totalmente saldada por la muerte de Cristo en nuestro lugar. ¿Saben por qué la muerte de Cristo es de infinito valor? Porque quien muere en la cruz del Calvario es Dios mismo manifestado en carne. Dios mismo manifestado en carne, ocupando tu lugar y mi lugar en esa gloriosa cruz del Calvario.
La muerte de Cristo es de infinito valor. Por esta razón, esa muerte tan gloriosa pagó tu deuda y la mía. Ahora, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, aquellos que hemos sido salvos por pura gracia de Dios, ya hemos sido perdonados en Cristo. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Es decir, hemos sido declarados justos ante el tribunal más sublime del universo. Y como consecuencia de esa justificación por la fe en Cristo, ahora tenemos paz para con Dios. Así lo expresa el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ya no somos enemigos de Dios por nuestro pecado. Antes sí. Romanos 5 y Colosenses 1 presenta al ser humano como enemigo de Dios por su pecado. Pero nosotros, aquellos que hemos sido salvos por pura y sublime gracia de Dios, aquellos que estamos en Cristo, que hemos puesto nuestra fe en Él como Señor y Salvador, aquellos que hemos sido nacidos de nuevo por la obra soberana del Espíritu Santo de Dios, hemos venido a ser hechos hijos de Dios. Ya no somos enemigos de Dios, ahora en Cristo somos hijos de Dios. Ahora bien, los que están en Cristo, los que han nacido de nuevo, por obra del Espíritu Santo de Dios, ya no practican el pecado. Y le pido que abra su Biblia. Tenga la Biblia a mano porque vamos a leer varios pasajes de la Sagrada Escritura. En la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. Nota lo que dice el escritor sagrado. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice así el texto sagrado: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nota bien, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Lo vuelvo a repetir, esa expresión. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esa expresión no puede pecar significa que no puede practicar el pecado. ¿Sí? Un hijo de Dios no puede revolcarse en el pecado. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Los cerdos, ¿dónde viven? ¿Dónde habitan? En el fango, ¿verdad? ¿Están a gusto ahí? Están en su salsa, ¿verdad? Se revuelcan en el lodo, es su hábitat. Ahora, una oveja, ¿puede vivir en el fango? No es su hábitat natural. ¿Puede caer en el fango? Sí, ¿verdad? Puede caerse, mancharse, pero el buen pastor la limpia, ¿verdad? Nosotros somos ovejas del Señor. Cristo es nuestro pastor. Caemos, fallamos, pecamos, sí es cierto, pero no practicamos el pecado. No nos revolcamos en el fango del pecado, porque somos hijos de Dios. Ahora, los hijos del diablo, que son los impíos, sí practican el pecado, sí están a gusto en el pecado, viven en el pecado, se deleitan en el pecado, pero un hijo de Dios no se deleita en el pecado. Un hijo de Dios aborrece el pecado como Dios lo aborrece, detesta el pecado como Dios lo detesta. Los que estamos en Cristo ya no practicamos el pecado, pero oigan bien, amada iglesia, no podemos engañarnos. No te engañes, pecamos, somos pecadores y caemos muchas veces. Por esta razón, amados queridos, por esta razón, cada vez que oramos al Señor, debemos pedir perdón por nuestros pecados, confesar nuestros pecados con un corazón arrepentido delante del Señor. Lo vuelvo a repetir. Por esta razón,
Cada vez que oramos debemos pedir perdón al Señor por nuestros pecados y confesar nuestros pecados con un corazón arrepentido delante de Dios. Ahora, no solamente pecas cuando haces algo reprobable. Oigan bien, amados hermanos, no solo pecas cuando haces algo reprobable. Es decir, no solo pecas, por ejemplo, cuando te enojas con tu esposa y le quitas el habla durante varios días. No solo pecas cuando te dejas llevar por la ira y sale de ti una mala palabra contra un compañero de trabajo. No solamente pecas cuando te dejas llevar por pensamientos pecaminosos. Oigan bien, también estás pecando contra Dios cuando te abstienes de practicar el bien. También pecas contra Dios cuando te abstienes de practicar el bien. Hay pecados de comisión y pecados de omisión. Pecados de omisión, por ejemplo, cuando no haces lo que Dios te manda en su palabra. Estás omitiendo los mandamientos del Señor. Hay pecados de comisión, cuando cometes actos que son prohibidos por el Señor en su santa palabra. Ahora bien, cuando pecas y caes, no significa que vayas a perder tu salvación. Nosotros creemos en la seguridad de salvación. Pero cuando pecas, sí que tu comunión y tu relación con Dios queda profundamente dañada. De ahí lo terrible del pecado. Nos aleja de la comunión de Dios. Examina tu corazón, hermano y hermana. Examina tu corazón en esta tarde. Quizás has pecado contra Dios. Yo no conozco tus pensamientos, yo no conozco tu corazón, pero el Señor, este Dios que es soberano, es omnisciente. Dios escudriña lo más profundo de tu ser. Ante Dios estamos totalmente desnudos. Que sepas que tu pecado no confesado rompe y daña tu comunión con Dios. Pero la buena, gran noticia que nos presenta la Sagrada Escritura es que Dios nos perdona. Dios nos perdona cuando confesamos nuestros pecados con un corazón arrepentido. Escucha la Biblia. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Dice la Escritura en Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Has pecado contra Dios? ¿Has caído? Ven ante el Señor con un corazón arrepentido. Dios perdona cuando confesamos nuestros pecados. También escucha la palabra en Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice la Escritura así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Decía un autor que Cristo es continuamente la propiciación por nuestros pecados. Cristo es continuamente la propiciación por nuestros pecados. Ahora bien, si tú oras a Dios pidiendo perdón por tus pecados, pero no perdonas a los demás, tu oración es una farsa. Es una farsa. Es hipocresía. En ti no hay genuino arrepentimiento. Podemos todos venir, ¿verdad?, con una aparente piedad y orar al Señor delante de todos, que el Señor perdone mis pecados. Pero si no perdonas a tu hermano que está al lado, ¿verdad?, tu oración es simplemente pura hipocresía. Es una farsa. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo vuelvo a leer, versículo 12.
y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, esta expresión, en una lectura rápida y sin analizar el texto en su contexto, parece dar a entender como que si nosotros perdonamos a los demás, pues ya tenemos ganado el perdón de Dios. Aparentemente, una mala interpretación, ¿verdad?, puede darse y entenderlo así, pero el texto no enseña eso. No significa que porque nosotros perdonemos a los demás, a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, ahora nosotros merezcamos el perdón de Dios. No, estimado hermano. Alguno pudiera pensar que como yo ya he perdonado, Señor, yo ya he perdonado a mi hermano, ahora tú perdóname a mí. Pero eso no está en ningún sitio de la Biblia. De hecho, este texto no significa eso. Estimados hermanos, Dios no te va a perdonar por tus méritos. Tus méritos, tus grandes obras, tu justicia son como trapos de inmundicia delante del Dios infinito en santidad. Isaías capítulo 64, versículo 6. Todos tus méritos, tus grandes obras, tu mayor justicia son como trapos de inmundicia delante de este Dios que es infinito en santidad. El perdón de tus pecados está basado únicamente en la gracia de Dios, no en tus méritos personales. Pero oiga bien, si tú no perdonas a los demás, Dios tampoco te va a perdonar. Si tú no perdonas a los que te ofenden, cuando vengas delante de Dios orando, pidiendo perdón, tu arrepentimiento es falso. Por esta razón, Dios no te va a perdonar. Nota lo que dice capítulo 6 de Mateo, versículos 14 y 15. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice así la Escritura: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 32, las siguientes palabras: antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros, a nosotros, en Cristo. Y hermanos, muchas veces lo digo, déjenme decirlo otra vez: Dios no da consejos. Dios no es un médico. Dios no es un psicólogo. Dios no es un político, no es un sociólogo, es el soberano. Y Él no da consejos, Dios da mandamientos para que nosotros, su pueblo, obedezcamos. Y esto es un mandamiento. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios, el Padre, os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos manda a perdonarnos unos a otros, así como Él nos perdonó en Cristo. Ahora tú puedes pensar, si yo quisiera perdonar porque es lo que el Señor manda en su palabra, pero es que me cuesta mucho perdonar, me han hecho muchísimo daño, ¿verdad? Esto es muy característico de los seres humanos. Me han hecho muchísimo daño, no puedo perdonar. Yo sé que quisiera perdonar porque Dios lo manda en su palabra, pero es que no, me han hecho mucho daño y no puedo perdonar. Recuerda que el Dios de la Biblia, el Dios justo, santo, te ha perdonado todos tus pecados en Cristo. Dios el Padre, aun siendo el ofendido por tu pecado, Él entregó a su Hijo para hacer posible el perdón de todos tus pecados. Cristo tuvo que ser crucificado en tu lugar, derramar su sangre para poder perdonarte todos tus pecados. Comenta un autor lo siguiente: la condición para una oración de confesión
es la disposición al perdón. La repito porque es compleja entenderlo en una primera cita. La condición para una oración de confesión es la disposición al perdón. En otras palabras, el que viene ante Dios en oración pidiendo perdón, con un corazón sincero, confesando su pecado, está dispuesto a perdonar. Ahora bien, el alcance de esta enseñanza, estimados hermanos, se aprecia mejor a la luz de la parábola de los dos deudores, consignada en el Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Simplemente vamos a leerla, no hace falta interpretarla, solamente con leerla creo que nos bastará. Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Dice así la Escritura, Mateo 18, 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Hermanos, 10.000 talentos en aquel contexto era una suma incontable. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Nota ahora el texto. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Era una suma muy poquito en comparación con la otra suma. Y asiendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú, oiga bien, no debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y esta parábola ilustra lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha perdonado mucho. Nuestros pecados eran una deuda infinita contra Dios, pero Dios, en su gracia, en su amor, en su infinita misericordia, ha perdonado todos nuestros pecados por medio de Cristo. Ahora, tú y yo tenemos que perdonar también a aquellos que arremeten contra nosotros, aquellos que nos hacen mucho daño. Tenemos que perdonar, porque Dios te ha perdonado en Cristo todos tus pecados. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados y a veces nosotros no queremos perdonar una simple ofensa. Si no perdonas a tu hermano, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Parece que esta verdad bíblica no se ha entendido muy bien en medio del pueblo de Dios. No lo hemos entendido aún después de tanto tiempo en el Señor, estudiando la palabra. Hermano, el que realmente es consciente de lo que supone el perdón de sus pecados, otorgado por pura gracia, está dispuesto a perdonar cualquier ofensa que pueda recibir.
Porque todas las ofensas que tú puedas recibir, aún la más grande ofensa que puedas recibir, es infinitamente menor que la ofensa que te fue perdonada por Dios en base a la obra de Jesucristo. Ahora bien, por desgracia ocurre mucho esto, que miembros de iglesias locales, cristianos aparentemente espirituales, maduros, con una aparente piedad profunda, no perdonan a sus hermanos. Hay muchos así, ¿verdad? Hermanos con una aparente espiritualidad, aparente vida piadosa, pero no perdonan a sus hermanos. Y encontramos esto muchas veces, ¿no? Hermanos que no se hablan, hermanas que no se dirigen la palabra porque en un momento, un día concreto, se enfadaron y no quieren perdonarse. Y en lugar de perdón hay odio, ira y rencor. Estas personas que no quieren perdonar, deberían examinar su corazón, deberían analizar su cristianismo. Lo más probable es que no tengan a Cristo en su corazón. Si este es el caso de alguien, que venga a los pies de Cristo en esta tarde y se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo como Señor y Salvador. Y alguien puede decir, no, hermano, no, es que yo llevo más de 20 años asistiendo a la iglesia, estoy bautizado, leo todos los días la Biblia. Muy bien, está esto muy bien. Si no tienes un corazón perdonador, lo más probable es que no tengas a Cristo. Tu asistencia a la iglesia es mera religiosidad de vida. Veamos lo que expresa el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice así la Escritura: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El cristiano que ha sido escogido por Dios, hemos sido escogidos, hermanos, hemos sido escogidos por gracia y en soberanía desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 lo enseña. Hemos sido escogidos por Dios. El creyente es santo posicionalmente en Cristo, ya que Dios en su gracia nos ha separado del pecado del mundo para su gloria. El cristiano es el objeto del amor de Dios. Pues estos que han sido escogidos por Dios, que son santos en Cristo, que son el objeto del amor divino, manifiestan en su vida, en su ética, en su comportamiento, estas virtudes enumeradas por el apóstol San Pablo. ¿Cómo se comporta alguien que ha sido escogido por Dios? ¿Cómo se comporta alguien que es santo en Cristo? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y acaba diciendo en el versículo 14, y sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es que si no hay amor, todas las demás virtudes se caen. El amor es el soporte que hace que se sostengan las demás virtudes. Si no hay amor, no podemos ser misericordiosos. Si no hay amor, no podemos soportarnos los unos a los otros. Si no tenemos amor, no podemos perdonar. Pero recuerda que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 5 lo enseña. Y ahora podemos amar a los demás. Ahora podemos perdonar a los demás, así como Cristo nos perdonó. Debemos, por tanto, hermanos, perdonar a los demás porque Dios lo ordena en su palabra.
Es un mandamiento del Señor. Además, recuerda algo importante. La venganza es de Él. La venganza es de Dios, no de nosotros. Alguien ha obrado en contra tuya, alguien te ha herido, alguien ha arremetido contra ti. No te defiendas. Deja que el Dios juez justo sea tu defensor. Romanos 12:19. Dice así la Escritura: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En segundo lugar, recuerda de que Cristo es nuestro mayor ejemplo. Él es el paradigma, mayor ejemplo. Nosotros debemos seguir las pisadas de Cristo. Él es el modelo a seguir, Cristo. Contemplemos a Cristo. Contemplemos al crucificado muriendo nuestra muerte. No solamente siendo objeto de la ira del Padre en tu lugar, sino también siendo objeto de la burla y la ira de hombres inicuos y perversos. Sin embargo, escucha lo que dice la palabra de Dios. En la primera epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo 22 y 23, dice así: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí tenemos a Cristo. A pesar de ser crucificado por hombres inicuos, de él no salió ni una palabra, ¿verdad?, en contra de ellos. Solamente salía bendición. Y cuando vamos a Lucas 23:34, se recogen las palabras, una de las palabras de Cristo en la cruz, diciendo Cristo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí tenemos el ejemplo de Cristo. ¿Estamos siguiendo las huellas de Cristo? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Porque un discípulo sigue las huellas del Maestro. Cuando perdonamos a nuestros semejantes, estamos glorificando a Dios. Pablo dice en 1 Corintios 10 que todo lo que hagamos debemos hacerlo para su gloria. Y cuando perdonamos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, estamos dando gloria a nuestro Dios. Concluimos, hermanos. Cuando ores a tu Padre Celestial, pide perdón por tus pecados. Recuerda tu condición cuando estés delante del Dios de la gloria, de este Dios que es magnífico en santidad. Si has pecado contra Dios, ven en esta tarde ante el trono de la gracia. Hay perdón disponible en el Calvario. Hermanos, hay perdón disponible en el Calvario. La sangre de Cristo limpia pecados. Pero recuerda algo importante. Debes venir con la misma actitud que el rey David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Más adelante dice: límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y sigue diciendo más adelante: contra ti solo he pecado. Crea en mí un corazón limpio. Hermanos, estas son las palabras de un hombre arrepentido. Las palabras de David en el Salmo 51 son palabras de un hombre arrepentido confesando sus pecados delante de Dios. Nosotros podemos decir en esta tarde: crea en mí un corazón limpio y un corazón perdonador, como el de Cristo. Si alguien no tiene a Cristo, incluso también los que nos ven, si alguien no tiene a Cristo, está perdido, ¿verdad? Totalmente perdido, camino al infierno por toda la eternidad. Porque el pecado es la barrera que separa al hombre del Dios Santo. El pecado de aquel que no está en Cristo le lleva al infierno. Pero hoy es día de salvación. Dios sigue salvando a hombres pecadores. Dios sigue salvando a hombres pecadores. Si alguien nos ve y no tiene a Cristo, ven a Cristo con un corazón arrepentido.
creyendo en Él como Señor y Salvador personal de tu vida, y al instante Dios va a perdonar todos tus pecados. Va a limpiar tus pecados con la sangre de Cristo y te va a dar el regalo de la vida eterna y la salvación. A Él la gloria, eternamente, para siempre. Amén y amén. Gracias, Señor.